pero súper cargado de buen contenido como de costumbre, como siempre. Pero a esta hora, los jueves en la mañana, hablamos con nuestro amigo Alex Ochart, el segmento Tecnología al Día, con el profeta de la tecnología. Buenos días, Alex Ochart. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está el planeta Tierra y los terrícolas esta mañana? Todos están bien. Hoy no me pusiste la musiquita de terror, así que todos están contentos. Sí, tú sabes que tengo que buscarle el la detención. Yo no sé, no te preocupes. ¿Cómo que se me perdió? Se me perdió un fallo. Sí. Esta semana, una de las noticias más interesantes fue la noticia de la misión de la empresa SpaceX, la misión de los 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional, que fue todo un éxito. Interesantísimo la manera en que lo transmitieron todo el proceso, desde pre-lanzamiento, lanzamiento, según llegaban a la estación, el acoplamiento con la estación, incluso cuando entraron a la estación, una transmisión bien interesante de estos 4 astronautas, entre ellos una mujer y un japonés que están en esta misión. Y no hubo ningún contratiempo, ¿verdad? Ningún contratiempo, todo bien. Ninguno, gracias a Dios, todo salió perfecto, como al dedillo, o sea, una cosa exacta, una precisión tremenda. Muy bien. Otro logro también que está celebrando esa empresa, SpaceX, es que esta semana también aprovecharon la noticia de los astronautas, que son unos bravos en esto de mercadeo. Aprovecharon la noticia de los astronautas y que todo el mundo está mirando, y lanzaron al mercado el programa beta de Starlink, que son el montón de satélites estos que ellos están tirando al espacio para hacer una red de satélites para tener internet en donde no hay internet ahora mismo. Ajá. Y lanzaron el programa beta y mira el tronco de nombre que le han dado al programa. Mejor que nada. Eso es para bajar las expectativas bien bajitas. Dicen, tenemos el programa beta mejor que nada para tu internet. Tiene un costo de el equipo, vale $499 y la mensualidad vale $99, o sea que no es económico, pero la gente, hay miles de personas que se han suscrito seguir inmediatamente al programa beta y están teniendo un feedback de que la señal que están teniendo es extremadamente rápido, o sea, están súper contentos con el servicio y están súper contentos con la instalación. Una de las cosas que Tesla siempre ha hecho, siguiendo a lo que hace Apple, que es que las cosas funcionen fácil, es que en el caso de ellos tienen un satélite que tú tienes que apuntar al cielo y que entonces el satélite se sincronice con los diferentes, una antena de satélite, perdón. Ajá. Que la antena de satélite se sincronice con los satélites que están alrededor del planeta. Pues ellos, con simplemente tú poner la antena de satélite en el stand y conectarla, el satélite solo, la antena de satélite sola tiene su motorcito y ella va buscando la alineación con los satélites y funciona inmediatamente. Mira para allá. La gente se ha quedado sorprendida de lo rápido y práctico que es la instalación del sistema. Qué bien. Oye, Alex, tú sabes que yo tengo internet satelital porque no llega de otra manera allá arriba a la finca. Y yo me sorprendo que ese internet, por bajito que sea la velocidad, no falla y es súper rápido. ¿Viste? La tecnología a veces ayuda. Sí, brother. Sí. Estás en la finquita y lo más seguro tienes mejor señal que mucha gente que está en la ciudad. Y no se equivoquen. Yo he vivido en la ciudad, tú sabes, toda mi vida, y llevo 6 años en la finquita y ese internet, óyeme, tú sabes, con qué sé yo, 4 o 5 megas, hago maravilla, todo el mundo se conecta ahí sin problema y no falla. La verdad es que la cosa esa de los satélites es un avance. Y sigue mejorando la tecnología. Cuando esta gente tenga los 12,000 satélites que supuestamente van a tener, imagínate cómo va a estar esa tecnología. Oye, vaya. Otra noticia interesante, esta semana la empresa Boeing consiguió el clearance o la aprobación para que los 737 MAX comiencen a volar otra vez. Okay. Esos son los aviones que tuvieron 2 accidentes corridos por funciones equivocadas del sistema de navegación del avión y han estado en tierra por más de un año. Ahora les dieron la aprobación.
hay que hacer un montón de cambios en el sistema de navegación de todos los aviones antes de que comiencen a volar, pero supuestamente ya tienen la solución al problema. Ok. Ajá. Esas dos son buenas, ahora viene una mala. Ahora es que la empresa YouTube acaba de anunciar que se acabó la monetización para los nuevos creadores de contenido. ¿Cómo? ¿Pero y cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ok, hasta ahora, cuando tú comienzas tu canal de YouTube, si ponían anuncios en tus videos, tú comenzabas a monetizar poquito a poquito. Ahora la empresa dice, no, ya yo tengo suficientes suscriptores, ya yo tengo suficiente tráfico, ya yo tengo suficiente contenido. Si tú quieres participar aquí, tú vas a poner tus videos, yo le voy a poner anuncios, yo lo voy a monetizar. Y hasta que tú no te conviertas en un partner, y un partner es cuando ya tienes cierta cantidad de views y cierta cantidad de suscriptores y cierta cantidad de tiempo en la plataforma, hasta que tú no llegues, tienes todos esos requisitos, no te voy a dar ni un chele. Ok, o sea, cambiaron el juego, la manera de cómo... Cambiaron el juego y este es el segundo cambio porque ya hace menos de 6 meses habían bajado lo que cobra todo el mundo y se había formado un revolú, pero ellos siguen apretando porque están ganando más que nunca y ya el tráfico está ahí, así que ya dieron del ala y ahora están comiendo de la pechuga. ¿Y cuáles son esos requisitos, Alex? O sea, ¿cuántos suscriptores tengo que tener yo para monetizar? Tienes que tener más de 4,000 suscriptores, más de 1,000 suscriptores, más de 4,000 horas de views y más de 3 meses en la plataforma. Okay. Publicando de forma consistente. No es que abrí mi video y no vuelvo a publicar. Ok. Y esos requisitos Nueva Vida los tiene, todos ellos. O sea que para mí es transparente esa noticia. Se supone que tú puedas ser un partner y que puedas monetizar dependiendo de los anuncios que están poniendo en tus videos. Ok. Pero afecta especialmente a los que aparecen de la nada y se van viral y desaparecen después. Pues estos videos viral que tienen muchísimos views no van a poder monetizar y especialmente afecta muchísimo a los que dieron un palo, como uno dice, porque si no das un segundo palo tampoco lo vas a poder monetizar. Y los que pensaban hacerse una carrera de youtubers de hoy en adelante, es más difícil. Se cayó. ¿No? Se cayó, sí. Se cayó, es más difícil. Aquí, y está pasando lo mismo en diferentes plataformas, en Twitch. Pasó también con los gamers, le bajaron las comisiones, le subieron los requisitos, y en Amazon le bajaron las comisiones a los afiliados. Al final lo que está ocurriendo es que los grandes están jalando las riendas y el internet está cambiando. ¿Hay alguna restricción o modificación en términos del contenido o ahí no hay ningún tipo de diferencia? Bueno, ellos hicieron hace 6 meses unos cambios que ahí fue donde primero empezó a gritar la gente, que fue que todo el contenido que tuviera un menor se dejaba de monetizar. Ajá. Porque había muchos papás que estaban utilizando a los nenes para abrir juguetes y enseñar. Y si no eres un partner de ellos, de los escogidos de ellos, no hay forma de monetizar con un niño. Son uno de los primeros cambios que hicieron. Y han puesto más restricciones respecto a propiedad intelectual, o sea, música, y bien respecto a gente que estaba pirateando contenido de otra gente y lo estaba utilizando para monetizarlo ellos, han puesto más restricciones. Así que no es tan fácil como la gente se cree que voy a vivir de YouTube, voy a ser un youtuber como decía ahorita. No es tan fácil. Alex, entonces, te iba a preguntar si tenías en el tintero, aunque no me contestes ahora, los grandes vuelven a estar frente al Congreso, Jack Dorsey de Twitter y Mark Zuckerberg de Facebook. ¿Hay algo interesante que esté saliendo de ahí? Ahora mismo todo el mundo dice que los van a cocinar. Ese es el término que se está usando en la industria. Ellos están preparados para ser cocinados. Ellos tienen plan A, plan B, plan C. Y casi todos esos planes lo que incluyen son chequera, pago de dinero. Ellos creen que van a poder salir del revolú con dinero porque
según, y esto te lo digo yo que hemos tenido reuniones en 20 veces sobre la industria, según la industria, la única solución, y volvemos otra vez al tema, es lo que se llama confiabilidad del proveedor de contenido. Y eso no es otra cosa que certificar que cada contenido que se publica es de una persona que es real, y como esa persona es real, puede tener opinión. Y no hay problema con que alguien tenga opinión. El problema es cuando la opinión le están dando robots o lo que llaman fincas de crear contenido falso. Por consiguiente, la única forma de lograr eso es asignándole un número a cada persona y confirmando que esa persona es ese número. Pero dentro de eso, que es demasiado interesante, la línea, por ejemplo, del senador Ted Cruz de Texas a Jack Dorsey, después de las elecciones ahora, decía, ¿por qué cada reclamo que el presidente Trump o sus allegados hacen de que hubo fraude electoral y envían un tweet, ustedes eliminan el link de esa información aduciendo que es una información falsa? Y realmente Dorsey no le pudo contestar la pregunta de manera clara. Es que ahí está el problema. Ellos están dejándose llevar por lo que ellos creen que es la verdad y no han podido probar que las razones para ellos decir que esta es la verdad y aquello no es la verdad son reales. O sea, la verdad la tienen ellos porque me da la gana. Exacto, sí, porque lo dije yo. Porque lo dije yo. Y entonces el argumento es que hay demasiadas mentiras y yo voy a escoger las que son verdad. Y eso no es un argumento suficientemente bueno. Claro que no. Porque tú no tienes la bola mágica, la bola de cristal que dice esto es verdad y esto no. Y entonces, incluso si te dejas llevar de que no, yo me voy a dejar llevar solamente de estas noticias, ¿quién dice que esa noticia es real? Porque es un periódico. ¿Tú no porque ves? Es un medio de un canal de televisión. ¿Tú no ves ganando finalmente si los congresistas se ponen para su número y se aprietan la correa y legislan? ¿Tú no ves ganando la ley al Congreso versus los Big Tech que hasta ahora han hecho y siguen haciendo lo que le da la gana? O sea, ¿no se están metiendo un tiro en el pie los grandes pensando que nunca los van a regular? Es que ellos saben que los van a regular, lo que pasa es que no tienen la solución. Ellos saben que los van a regular. El problema es que no existe una solución a menos que hagan lo que hemos hablado tantas veces, que es que confirmen de quién viene el source. Pero ahora mismo ellos no tienen una solución. Si ellos pudieran ofrecer una solución al problema, ya lo hubieran hecho. Pero aquí las soluciones es o amarro al monstruo o suelto al monstruo. Pero nadie quiere matar al monstruo. Ellos no quieren matar al monstruo porque el monstruo es el negocio de ellos. Y cuando lo suelto es peor que cuando lo amarro, porque ok, ahora me están criticando porque estoy censurando y ellos saben que ese es el problema por el cual le van a cortar las patas. Están censurando, van a cambiar la regla 230 y se van a meter en un problema. Ellos saben eso. Pero si sueltas el monstruo, entonces me van a acusar de que yo regué información falsa sobre 20,000 cosas, porque no es sobre solamente el tema de la política. La política es lo que está ahora en el tintero. Pero estaba el problema anteriormente de cuando habían atentados terroristas o asesinatos o crímenes que los publicaban en Facebook y se tardaban días en quitar los videos. Y así fue que se propagó ISIS, el terrorismo en el Medio Oriente se propagó radicalizando a la gente en Facebook, porque así era como los conseguían, ese era el medio de reclutamiento. Y los muchachos jóvenes se montaban en un avión y iban a Siria a pelear por una causa, porque se radicalizaban por Facebook. Entonces, este es el problema de cómo amarro yo este monstruo, que lo creamos la gente, porque vuelvo otra vez, ellos están aprovechando la economía del monstruo, pero el monstruo lo creamos nosotros.
Entonces, al final lo que está en juego es la libertad de expresión y unas cuantas cosas más. Muchísimo más. Mucho Aquí más que eso. al final lo que está en cuestionamiento, y eso es lo que no han discutido todavía en el Congreso, pero aquí al final lo que está en juego es la manipulación de la sociedad. Es más grande que simplemente libertad de expresión, porque el sistema de Facebook manipula a la sociedad. Porque ellos deciden qué es lo que tú vas a ver. Ese es el problema. Aquí el problema no es lo que están publicando. El problema es que Facebook está decidiendo qué es lo que tú ves. Ok, pero... Bueno. Y eso lleva años. Por ejemplo, en el tagline de cómo fue que Facebook fue avanzando, en el 2016 es que ellos comienzan a darle prioridad a lo que ellos llaman interacción con peso. Interacción con peso no es otra cosa. Si a ti te gusta algo y le ponías like o le ponías corazoncito, o te disgusta algo y le ponías carita enojada, pues te voy a bombardear más con eso. Ellos te van a tirar más de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Que la gente se cree que Facebook te va a poner solamente lo que te gusta. Ellos te van a poner lo que no te gusta, porque ese es el juego. Entre más interacción haya, más tiempo estás en la plataforma, más anuncios puedo vender. Pero ¿qué tan diferente es eso a las estrategias programacionales de los medios de comunicación tradicionales toda la vida? Sí, pero en los medios tradicionales yo estoy bombardeando a todo el mundo con el mismo contenido. Aquí yo estoy haciendo una burbuja para Fernan, una para Juan Carlos y una para Alex Ochart. Pues eso es un poco más amplio de lo que eran los medios de comunicación antes, que era una sola vía, un solo contenido. Pero como era para todo el mundo, yo tenía que buscar un happy medium. Aquí no, aquí yo voy a radicalizar a Alex, y a Alex le voy a dar una burbuja en donde él se va a seguir metiendo para lo oscuro. Juan Carlos lo voy a poner en la luz y a ti te dejo en el medio. Sí, mientras, y vamos a pelear los tres. Mientras yo me creo que todos estamos viendo lo mismo. Correcto. ¿Tú te crees que todos estamos viendo lo mismo? Podemos hacer la misma búsqueda. A ti te sale un resultado, a Juan Carlos otro y a mí otro. Alex, una oyente me escribió esta semana, es la primera y la única que me ha escrito hasta ahora a la página de Facebook de la emisora, diciendo por qué razón cuando ustedes tienen un live, ya Facebook no me avisa que ustedes tienen un live. Y yo tengo la campanita, ella decía, yo tengo la campanita que me avise cada vez que ustedes se van a un Facebook Live, que yo sepa que Nueva Vida tiene algo live. Y ya eso no pasa. Me estaba preguntando por qué. Yo no le supe contestar la pregunta, te pregunto a ti. La respuesta es obvia. Facebook es un monstruo que se alimenta de dinero. Al principio quisieron crecer la audiencia y todo era, te voy a enseñar el contenido de tus amigos. Llegaron los amigos, todo el mundo bien. Luego que estaba la gente, le dijeron a los negocios, tus clientes están ahí, así que métete aquí. Y llevaron a los negocios, y los negocios llevaron a su clientela diciendo, síguenos en Facebook, danos like. Ajá. Todo el mundo estuvo en ese negocio. Y después que estaba todo el mundo ahí, que llegaron a los números que ellos querían, dijeron, ok, ahora el contenido se acabó, no lo vamos a propagar, no le vamos a dar contenido a nadie. Si quieres que se vea lo tuyo, tienes que pagarme. Y tienes que pagarme un montón. Porque Facebook comenzó económico, ahora está bien caro. Wow, qué interesante. Y está bien específico, porque una de las cosas que ellos han hecho es que han cambiado la plataforma a que sea una plataforma de francotiradores. Y cuando digo francotiradores es que pruébalo, haz una búsqueda en algún lado y vela si te sigue ese anuncio o no te sigue en Facebook. O sea que me pueden seguir escribiendo de que Juan Carlos, ya Facebook no me avisa cuando ustedes tienen un live. Eso puede convertirse en algo común, que me lo escriban aquí al inbox de la emisora. Eso va a pasar porque ustedes pueden tener millones de seguidores y el contenido lo están viendo miles. Si quiero que lo vean todos los que están ahí, yo tengo que pagar. Nueva Vida tiene que pagarle a Facebook por eso. Correcto. Esos seguidores son realmente de ellos. Y eso que estás haciendo, y los lives son los que más propagación tienen. Si estuvieras simplemente publicando, eso no lo ve nadie. Sí, porque al final esos seguidores no son tanto mis seguidores, sino los de ellos, ¿no? Los de Facebook. Son de ellos. Le creamos la plataforma a ellos. Wow, qué interesante todo. Se pone esto cada día. Creamos la plataforma a ellos. Y entonces, de hecho, la semana
estuvimos en un intercambio de texto en donde me mencionabas que hay gente que cree que si me das like o 25 me siguen va a mejorar mi conversión, qué sé yo qué. Negativo. Esas son estrategias que no funcionan. El algoritmo, para que tenga idea la gente de lo que está tratando de competir, Facebook es una de las compañías más grandes del mundo y el producto principal de ellos es el algoritmo de la plataforma. Lo mismo pasa con TikTok. TikTok lo querían comprar y lo que realmente tenía valor de TikTok no es ni el contenido ni la plataforma de video. La gente cree que quieren comprar los videos o quieren comprar el contenido. No, no es eso, porque contenido hay ilimitado. La gente sigue subiendo videos y plataformas de subir videos hay demás. Lo interesante que tiene TikTok es que los chinos, porque TikTok es una plataforma china, programaron un algoritmo que hace que la persona que está viendo TikTok se convierta literalmente en un adicto de TikTok. Porque te siguen poniendo videos que te dejan en la plataforma. Y ese algoritmo es de ellos. Ellos son los que saben qué videos te van a sugerir dependiendo de lo que tú viste. Y eso es inteligencia artificial. Correcto. La gente cree que no, a mí me salió este video por casualidad. No, eso es tecnología avanzada. Ajá. Y por eso tú te metes a TikTok a ver un solo video y cuando tú vienes a ver llevas 3 horas. Exacto, sí, exacto. Porque eso es una máquina contra ti. Y si quieren ver cuánto poder tiene una máquina, ponte a jugar ajedrez contra una computadora. Uy, mira, deja eso. Son muy pocas las personas que le pueden ganar a una computadora en ajedrez. Pues esa computadora está jugando contra ti, robándote el tiempo en internet. Exacto. Bueno, impresionante, sí, se queda uno y sabe. Esclavos de la tecnología. Sí, brother. Qué bueno que con estos segmentos podemos ser libres. Sí. Y todo el contenido, vuelvo otra vez, todo el contenido se lo dimos nosotros. Me pasó, estábamos en un trabajo esta semana con un cliente, rapidito, y este cliente tiene un producto que lo único que tiene que hacer es vender un producto al mes, y la comisión de él de cada producto son sobre $300,000, porque él vende aviones. Ok. ¿Verdad? Y entonces en la conversación alguien le pregunta a él, ¿y cuánto tú inviertes en Facebook? Y él dice, yo en Facebook yo no doy ni un centavo. Y el tipo se queda, ¿por qué? Y le dice, ¿tú crees que la gente que compra aviones está en Facebook metida? Por favor. Exactamente. Claro, no están ahí, están ocupados. Esa cosa. Y el muchacho se quedó como que, ok. Están bien ocupados. Tremendo, bueno. Gracias, Alex. Se nos acabó el tiempo, qué rápido, man. Bendiciones para todos. Tenemos seminario esta noche en aprendesocialmedia.com. Seminario esta noche completamente gratis. Excelente. Gracias, Alex. Un abrazo. Bendiciones. Tecnología al día de Nueva Vida en ruta. Y en breve, Adoración Backstage.